Buenas tardes, somos José Luis y Magui y somos un matrimonio que llevamos 30 años casados, tenemos dos hijos, Gonzalo con 29 y Jorge con 20 y bueno, pues estamos trabajando en este servicio a la iglesia para el matrimonio y la familia. Bien, pues para hablaros de cómo nos ayuda Proyecto Amor Conyugal, vamos a repartir este ratito que vamos a estar con vosotros en cuatro partes. La primera parte es la etapa de destrucción, esos primeros años en los que acabamos destruyendo nuestro matrimonio. La segunda parte pues será nuestra conversión, esta Se llamada cambia. que recibimos a cambiar. La tercera parte, que descubrimos sobre el matrimonio y cómo nos ayuda a nosotros, que es esto de cómo Proyecto Amor Conyugal nos ayuda a nosotros. Y por último, hablaremos de qué os ofrece a vosotros Proyecto Amor Conyugal a partir de este momento. Nos casamos muy enamorados y pensamos que eso era suficiente. Después, con el tiempo, fuimos descubriendo que no sabíamos amarnos, que a esto de amar hay que aprender, que el matrimonio no es una cosa que hemos inventado los hombres y que podemos decidir nosotros cómo vivirlo, sino que es un invento de Dios y lo tenemos que vivir como Él lo había pensado, porque si no, no funciona, ¿no? Que es lo que ocurrió en nuestro caso. Bien, ¿qué ocurrió en nuestro matrimonio? Nosotros, eh, nos encontramos después de casarnos, sobre todo, tuvimos muchas dificultades, pues como yo creo que todos los matrimonios, pero entre ellas hay una de la que nos gustaría hablaros. Y es que, digo porque es común a todos los matrimonios, ¿no? Y es que Mau y yo somos muy diferentes. Somos pues lo contrario el uno del otro. Primero porque ella es mujer y muy femenina y yo soy hombre y me considero muy masculino. Y eso ya de por sí pues es como vivir en el mismo mundo, pero vivir mundos diferentes. Porque pues tenemos expectativas diferentes, prioridades diferentes, ritmos diferentes, sensibilidades diferentes, incluso hablamos lenguajes diferentes, ¿no? Y esto hay que conocerlo, porque, bueno, pues la mujer suele Racional. tener un lenguaje mucho más emocional, relacional. Los hombres tenemos un lenguaje más conceptual y entonces cuando intentamos hablar es como si hablásemos en frecuencias distintas, ¿no? Y por eso, bueno, pues es habitual, sobre todo las mujeres, que digan de sus esposos, es que no me comprende. Bueno, es que no me comprende es porque efectivamente estamos hablando en planos distintos y necesitamos aprender a conectar ese lenguaje relacional emocional con el conceptual, porque cuando una mujer te habla de emociones, de experiencias vividas, y un hombre no lo puede traducir todo eso a conceptos, porque entonces la mujer siente que no ha sido entendida, ¿no? Pues esto, por ejemplo, entre nosotros, como hombre y mujer, causaba conflictos, bueno, pues que podían, con el tiempo, se repetían estos conflictos, podían llegar Frustración, ¿no? llevar a esa frustración, a veces a ofensas mutuas, y esto pues iba generando heridas que se iban quedando ahí, ¿no? Bueno, además de esto, de estas diferencias sexuales, ¿no? Pues Mago y yo también somos diferentes bueno, podemos decir en todo, ¿no? En cuanto a que, pues ella ha recibido unos dones y yo he recibido otros y a veces nos cuesta entender que el otro no tiene mis dones, que el otro no tiene mis habilidades, por así decir, y como que se las exijo, ¿vale? En este aspecto, pues podemos hablaros, por ejemplo, de que Maui, siempre ha sido generosa, ¿no? Generosa, ser generoso es un don. Y ella, pues desde siempre ha sido generosa. Y yo, desde siempre he sido ahorrador, es otro don, ¿no? Otro don. Pero claro,
El problema es cuando no vemos en el otro su don, ¿no? Sino que nos juzgamos desde nuestra manera de entender la vida, ¿no? Entonces yo desde mi punto de vista ahorrador me parecía que Maui era despilfarradora y yo la veía a ella como despilfarradora. Y ella, desde el punto de vista de su generosidad, ¿no? Pues me veía a mí como tacaño. Claro, y entonces aquí es donde ya estos dones como que no son tan positivos, ¿no? En el matrimonio, por así decir. Bien, pues esto también provocaba conflicto entre nosotros, ¿no? Además de esto, pues Maui, por ejemplo, pues es muy ordenada. Y yo, en cambio, pues tenía mi propio orden, por así decir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también en el hogar, ¿no? El hecho de que uno sea ordenado y el otro tenga su propio orden, pues genera conflictos en el matrimonio y esto pues lleva a las disputas, porque claro, Maui quería que yo fuera ordenado como ella y yo pues no tenía ese don, ¿no? Y yo pues me parecía que Maui era una histérica del orden, porque me parecía muy exagerado, ¿no? Bien, entonces esta es una vez más una manera de mirar al otro desde mi punto de vista, tal como yo entiendo las cosas, ¿no? Además de esto, pues yo, por ejemplo, soy muy puntual. Me encanta la puntualidad, creo que es una cuestión de respeto a los demás, pero no solo eso, sino que Maui, que no era muy puntual, bueno, pues porque en su vida pues no se le ha marcado esa prioridad de alguna forma, pues yo me enfadaba con ella cada vez que salíamos de casa porque íbamos tarde. Entonces, claro, la puntualidad está muy bien, es un don, es algo bueno, es una virtud, pero el problema viene cuando uno le exige la puntualidad al otro y si no es puntual se enfada. Porque ya una vez que me enfado con Maui, entonces mi don de la puntualidad pasa a no ser bueno, porque ya no es que esté preocupado por los demás, sino que me importa a mí llegar tarde, ¿no? Y por eso me enfado, si no, no me enfadaría. ¿Vale? Entonces, pues en este aspecto también teníamos problemas Mau y yo. Y en más cosas, ¿no? Pues la educación de los hijos, yo soy más estricto con la educación de los hijos, como más firme, y Maui pues es más de acoger a los hijos en su dolor, de darles ese cariño maternal, esa cercanía, ¿no? Y muchas veces pues bueno, pues a mí me parecía que ella pues era demasiado Permisiva. permisiva Mm. gracias, con los niños, ¿no? Y a ella le parecía que yo era demasiado duro con ellos. Y los dos pretendíamos cambiarnos el uno al otro para que el otro pues educase como yo. Y como en esto, en todo, ¿no? Pues a mí me gusta dormir con la puerta cerrada, Maui con la puerta abierta, ¿no? O no sé, pues ella empachurra el dentífrico, yo lo enrollo por abajo, que son tonterías, ¿no? Pero que con De estas la cosas convivencia, ¿no? El día a de la día. convivencia, pero claro que nos vamos encontrando día a día con estas cosas y al final pues generan conflictos entre nosotros y estos conflictos pues llevan a producir dolor, ofensas, heridas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues como este, que es un ejemplo que he puesto de las muchas dificultades que teníamos en nuestro matrimonio, pero un ejemplo que a lo mejor compartís todos vosotros, ¿no? Pues como en esto, en otras muchas cosas, como digo, y la relación pues iba deteriorando, cada vez nos hacíamos más daño, cada vez nos sentíamos más incompatibles, cada vez nos molestaba más la manera de ser del otro y queríamos que el otro fuera como yo creo que debe ser, hasta que llegó un momento en el que después de intentar solucionarlo y no ser capaces con el diálogo y tal, pues yo me recuerdo un día tumbado en la cama sin poder dormir y diciéndome a mí mismo, este matrimonio no tiene solución, no,
no hay manera de arreglarlo. Muy bien, bueno, pues ahí en ese momento donde hay un convencimiento absoluto de pues que se ha cometido un error y que nos hemos equivocado, que éramos muy jóvenes, etcétera, ¿no? Pues lo que decía José Luis, la incompatibilidad, todo esto, ¿no? Pues claro, ahí es donde yo sí que le planteo a José Luis intentar pues algo, no sé, yo no sabía el qué, porque ya como dice José Luis habíamos intentado con las herramientas, por así decir, naturales, ¿no? Que el diálogo y tal, pues y no había funcionado, pues le propuse acercarnos a nuestra iglesia, a la parroquia, en otra clave, porque sí que íbamos a misa los domingos y tal, y entonces allí pues estuvimos hablando con el párroco, pues, y él nos invitó a pertenecer a un grupo de matrimonios que nos gustó mucho y nos hizo mucho bien. Pero lo grande es que en ese grupo de matrimonio nos invitaron a una peregrinación a Fátima. Nunca habíamos estado de peregrinación y eso despertó mucho deseo y fuimos, ¿no? Allí en Fátima vivimos esa experiencia del amor de Dios tan grande, de María, fue algo claro, decir, esto lo quiero yo, ¿no? Esto qué es, ¿no? Fue algo que, a pesar de haber educado en un ambiente católico y tal, pero no teníamos esa experiencia de amor de Dios, ¿no? De ese amor tan grande, ¿no? Y fue como una invitación a un camino nuevo que dijimos, esto lo queremos, ¿no? ¿Esto qué es? Y empezó ahí una búsqueda de, pues, de tener esa relación más auténtica, podríamos decir, ¿no? Más de conocer de verdad quién es Jesucristo, pero conocerle de verdad, que no de oídas, ¿no? Podríamos decir. Y ahí empezamos ese recorrido, ¿no? Y de oración, pero una oración pues pues más seria, ¿no? También podríamos decir, porque yo hablaba con el Señor y yo creo que le ponía la cabeza como un bombo, pero no le escuchaba, ¿no? De escuchar su palabra, de interiorizarla, en fin, que ahí empezó un recorrido nuevo y dentro de este recorrido, pues, y la búsqueda de nuestro matrimonio, pues nos encontramos con San Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II, la verdad es que nos ha dejado en la iglesia a todos los matrimonios un tesoro muy grande, ¿no? Él está observando en el Evangelio y ve que Jesucristo, cuando le preguntan sobre el matrimonio, pues lo podemos ver en Mateo 19 o en Marcos 10, por si lo queréis rezar, cuando le preguntan sobre si es lícito o no repudiar al esposo por cualquier causa, Jesucristo no entra en estas casuísticas, si por esta causa sí es lícito, si por esta no, ¿no? Sino que él remite al plan de Dios, nos remite a todos nosotros, nos apunta al Génesis, ¿no? Al principio, como ahí está recogido todo ese plan de Dios, como el matrimonio había nacido del corazón de Dios y ahí queda muy recogido cómo Dios lo había pensado, ¿no? Y lo quiere, ¿no? Por así decir. Entonces, claro, lo que hace es, oye, si Jesucristo nos está remitiendo al principio, vayamos allí y veamos qué pasa. Como en el Génesis hay verdades profundas, no es un cuento alegórico, pues esto es lo que descubre San Juan Pablo y lo que nos deja recogido en las catequesis. Y aquí fue donde José Luis y yo pues nos adentramos y fue una bendición muy grande. Bueno, San Juan Pablo, poca gente lo sabe, incluso en el entorno de la Iglesia católica. Poca gente lo sabe, pero San Juan Pablo estuvo casi 5 años, casi todos los miércoles en las audiencias entre el año 79 y el 84, hablando sobre el matrimonio y la familia. Es la catequesis más larga que un papa ha dado en toda la historia y es sobre el matrimonio y la familia. Bien, claro, en 5 años, todos los miércoles son 129 catequesis promulgadas, pues ahí la verdad es que a San Juan Pablo le da tiempo para desgranar bastante qué es esto del matrimonio. ¿Mm? ¿Qué es esto del matrimonio? Eh, y vamos a hablar un poquito de qué habla San Juan Pablo y vamos a
comentaros cómo esto que habló San Juan Pablo, cómo esto lo llevamos a nuestro matrimonio y cómo esto sanó nuestro matrimonio, aquel que no sabíamos cómo arreglar, ¿vale? Entonces, bien, ¿qué nos gustó de San Juan Pablo? Lo primero que nos gustó, que encontramos ahí, que no habíamos encontrado en ningún otro autor, son tres cosas. Tres cosas. La primera, que San Juan Pablo profundiza. O sea, San Juan Pablo, cuando habla del matrimonio, habla de la raíz, de los fundamentos. Y esto es clave. Esto es clave porque normalmente cuando los matrimonios intentamos arreglar nuestros problemas, no nos vamos a la raíz, sino que intentamos trabajar nuestro matrimonio en las ramas, nuestro amor en las ramas. Si el amor fuese un árbol, podamos las ramas por aquí y por allá, pero así no se sana un árbol. Un árbol que tiene problemas de raíz, hay que irse a la raíz para sanarlos. Por poner un ejemplo que hemos mencionado antes, ¿no? Hay una frase típica entre los matrimonios, ¿no? Que es la siguiente: es que tenemos problemas de comunicación. Tenemos problemas de comunicación en el matrimonio. Y entonces pues uno se plantea, bueno, pues vamos a arreglar esos problemas de comunicación. Y para eso, Mau y yo, ¿qué hicimos? Pues leímos libros con técnicas sobre cómo comunicarse bien, terapias de comunicación, etcétera, ¿no? La cuestión es que no nos funcionaron. No nos funcionaron. ¿Por qué? Pues porque es verdad que nosotros intentábamos hablar y lo aplicábamos todo. Es decir, la escucha activa, yo cuando Maui me hablaba, pues intentaba decir la última o las últimas palabras de sus frases para que, de vez en cuando, para que viese que estaba escuchando, la miraba a los ojos mientras me hablaba, etcétera. Entonces, Haciéndonos, ¿no? De nuestros juicios, eso prejuicios es, y que eso acoger es al otro. que eso es la Sí. empatía, Ah, es decir, ah, aparte de la escucha activa, aplicamos la empatía, que es bueno, pues yo voy a dejar todo lo que yo pienso a un lado y voy a intentar llenarme de lo que me está diciendo el otro en este momento. Entonces, la empatía, la asertividad, que es la capacidad de hablar sin herir, para eso es bueno pues hablar en primera persona. Si la cosa está muy complicada ya, pues hablar por escrito. Bueno, pues todo esto, todas estas técnicas, Mau y yo las empleamos. empleamos, pero la realidad es que no nos funcionaron. No nos funcionaron porque al final llegamos a la conclusión de que si uno en su interior, en su corazón, tiene basura, ¿qué transmite? Pues transmite basura y lo podrá hacer con asertividad, con empatía, todo lo que queráis, pero al final transmite uno lo que tiene dentro y lo que tiene dentro es basura. Claro, entonces para sanar un matrimonio hay que no se sana en las ramas, no se sana con el diálogo, sino que hay que profundizar. Es decir, si el matrimonio, si hay problemas de comunicación, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Porque se nos ha olvidado hablar? No. Es porque hay una herida que impide o dificulta la comunicación. Y las heridas son algo que está en lo profundo, ¿verdad? Están en las raíces. Bien, entonces San Juan Pablo se va ahí a la raíz, ¿no? Y la propuesta es la conversión del corazón, es decir, voy a descubrir qué es esto del matrimonio de verdad, qué fundamentos hay ahí que yo no estoy siguiendo, voy a sanar esos fundamentos, voy a sanar esas raíces y cuando yo sane las raíces, las ramas se sanan solas, ¿no? La comunicación, una vez que hemos sanado esas heridas, la comunicación fluye sola. Por lo tanto, lo primero que nos gustó de San Juan Pablo es pues que él profundiza, él se va a la fuente, a la raíz, a lo fundamental. Bien, lo segundo que nos gustó de San Juan Pablo es que él, en sus catequesis hay un itinerario. Hay un itinerario, es decir, un camino, porque él enseña lo que tenemos que aprender sobre el matrimonio, él lo enseña en un orden concreto.
nosotros leíamos libros y leíamos un capítulo que hablaba del perdón, otro capítulo que hablaba pues de cualquier otro, del diálogo, otro capítulo de cualquier otro tema Conflictos. del matrimonio, cómo afrontar conflictos, Mm. y todos nos interesaban, pero no sabíamos por dónde empezar. Y entonces San Juan Pablo lo bueno que tiene también es que eso, sus catequesis, sus enseñanzas están en un orden, de tal manera que es introducirnos en ese camino y dejarnos llevar por ese camino que nos va mostrando lo que tenemos que aprender en cada momento. Y la tercera cosa que nos gustó de San Juan Pablo y que no veíamos en ningún otro autor es que San Juan Pablo nos muestra la belleza del matrimonio. Y esto es clave, porque somos seres de deseos, nos mueven los deseos. Y aquí la cuestión es que tenemos que desear vivir un matrimonio como Dios lo había pensado. Porque en el momento en el que ese sea mi mayor deseo, entonces voy a estar dispuesto a lo que sea para conseguir eso. Porque yo sé que el amor es lo único que nos hace felices en la vida, es lo único. Pero no cualquier amor, sino un amor de comunión. Es el que nos hace felices, nos va a hacer felices en la vida. Entonces mi matrimonio es el que me va a hacer feliz en la vida y es lo que más me importa. Por lo tanto, todo lo demás lo voy a poner en un segundo plano porque para mí lo fundamental es el matrimonio, ¿no? Entonces, descubrir esa grandeza, esa belleza del matrimonio, para nosotros es fundamental para estar deseando luchar por él, Sí. luchar por él. Bueno, acogiendo ese plan de Dios, ¿no? Porque ahora que es un momento de tantas ideologías, pues también conocer ese plan de Dios donde uno no se equivoca, porque Él es amor, todo lo que quiere es nuestro bien. Entonces, claro, esa antropología verdadera que te muestra San Juan Pablo sobre cómo Dios ha pensado la persona, es decir, que quiere para mí como persona, eh, mi verdad. Y esto afecta a nuestra relación, ¿no? Y como él dice, no puedo donarme si antes no me conozco sinceramente a mí mismo, si no conozco ese plan de Dios. Entonces, para nosotros fue absolutamente fundamental desde esta perspectiva. No hablamos de cualquier opinión, ¿no? Que nos pueda servir, sino de esta antropología verdadera. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué habla San Juan Pablo. Nos vamos a centrar solamente en los tres, o sea, en las catequesis del primer ciclo, el primer ciclo donde él muestra el matrimonio como Dios lo pensó. Es este ciclo en el que, como decía Magui antes, saca las enseñanzas que encontramos en el Génesis, donde hay verdades fundantes, porque es el Génesis, ¿no? Muchísimas, ¿eh? Vamos a compartir una pincelada Sí, para entonces, abriros ese deseo, para despertar ese deseo. bien, entonces San Juan Pablo habla de que el hombre vive tres experiencias que él llama tres experiencias originarias, fundantes, y él dice que si viviéramos esas tres experiencias perfectamente, viviríamos un matrimonio feliz, que es lo que buscamos, porque es donde vamos a encontrar la felicidad, un matrimonio feliz. Bien, entonces nosotros, pues obviamente eso era lo que queríamos. ¿Cuáles son esas tres experiencias que si las viviéramos perfectamente viviríamos un matrimonio feliz? Pues la primera, San Juan Pablo la llama la soledad originaria. La soledad originaria. Definimos cada una de ellas brevemente y luego vamos a poner ejemplos de cómo eso nos ha ayudado en nuestra vida concreta, ¿vale? Entonces, soledad originaria, pues es, por así decir, es recuperar de nuestro interior la experiencia de haber sido creados por Dios. Esto es algo que ocurrió, pero que no somos conscientes de lo que ocurrió ahí, ¿no? Entonces, la soledad originaria me va a mostrar la ¿Quién soy, no? ¿Qué experiencia tengo? de quién soy, qué es lo que Dios puso en mí, qué es lo que Dios ha puesto en mí, por lo tanto, quién soy. Es fundamental descubrir quién soy, porque si no sé quién soy, no sé mm, ¿Qué me pasa? qué me pasa, no sé por qué me pasa, no sé qué hago aquí, no sé
¿qué puedo ofrecer? Entonces San Juan Pablo dice que para poder amar, primero tengo que descubrir, tengo que conocerme a mí mismo. Vale, entonces es la experiencia de quién soy. A mí esta experiencia, la soledad originaria, sí, en la que San Juan Pablo habla que hay como una especie de diálogo entre Dios y yo, en el que Dios va creando en mí, yo experimento lo que Dios pone en mí y lo ratifico con mi experiencia. Ah, pues sí, me ha dado esta cualidad, ¿no? Y lo ratifico con esa experiencia. Entonces, claro, al ver lo que Dios ha puesto en mí, yo descubro quién soy. A mí me ayudó esta experiencia concretamente en algo que cambió mi vida. Y es que yo cuando me casé con Maui quería ser importante. Yo quería llegar a ser importante. Y no está eso mal, porque realmente hemos nacido para ser importantes, todos. Pero la cuestión es que yo equivoqué el rumbo. Yo pensé que yo me iba a hacer importante a través de mi carrera profesional. Así que yo centré todos mis esfuerzos, en lugar de mi matrimonio, en mi carrera profesional, porque eso era lo que iba a hacer que yo fuese importante. ¿Por qué? Pues porque en la medida en la que yo fuese ascendiendo posiciones, asumiendo puestos de responsabilidad, pues esto me iba a dar un reconocimiento social. Un reconocimiento social y de esa manera yo iba creciendo en importancia, ¿vale? Iba creciendo en dignidad, ¿vale? Cuando yo leí esto de San Juan Pablo, pues me di cuenta que la mayor dignidad a la que yo podía llegar ya me la había dado Dios en el vientre de mi madre. Porque Dios me había creado a su imagen, a su imagen. Entonces, el hecho de comprender que yo haya sido creado a imagen ni más ni menos que de Dios, a imagen ni más ni menos que de Dios, pues me hizo entender dónde estaba realmente mi dignidad. Porque yo con mis fuerzas, con mis esfuerzos, yo no iba a poder llegar jamás a ser imagen de Dios. Y Él me había dado ese regalo en el vientre de mi madre sin ningún esfuerzo por mi parte. ¿Vale? Entonces descubrí que la dignidad me la había dado Dios no solo por haberme creado a su imagen, sino que por el bautismo que me había hecho su hijo. Y el hecho de que Dios me haga su hijo es que Dios me hace a mí heredero de toda su grandeza, su belleza, su bondad y su poder. De Dios, a mí. Entonces, esto era una dignidad tan enorme la que había recibido de Él que entendía que no había nada que pudiera superar aquello. Así que descubrí que mi vida no consistía tanto en crecer en dignidad como en no perder la enorme dignidad que Dios ya me había dado. ¿Y cómo no perdía la enorme dignidad que Dios me había dado? Bueno, yo descubría que Dios me había dado a mí cualidades suyas, como es la inteligencia, la voluntad, la libertad, la capacidad de conocerme, de conocerla, de conocerle a Él. Son cualidades que me las había dado a mí por ser humano. Son cualidades que nos diferencian a los humanos del resto de las criaturas, porque son cualidades que nos asemejan a Dios y nos diferencian del resto de las criaturas de este mundo, ¿no? Y todas esas cualidades Dios me las había dado a mí, como a cualquier humano, para que yo llegase a actuar a semejanza de Él, para que yo llegase a amar como Él ama, porque Él es amor. Entonces, todas esas cualidades, la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de conocer, todo eso me lo había dado con un solo objetivo, que yo ame como Él ama, porque de esa manera es como yo me iba a asemejar a Él. Y lo que me hacía no perder la dignidad es actuar a semejanza de Él. ¿Cómo? Amando como Él ama. Y esto es lo único que me iba a hacer mantener la dignidad. Lo voy a mostrar de otra manera, con otra lección que también recibí, es que la dignidad a mí no me la puede quitar nadie. Solo yo la puedo perder cuando dejo de amar. Vamos a imaginar
por un momento que mi esposa viene enfadada hacia mí, acusándome de algo que yo no he cometido. Nos ponemos en esa situación. Nuestro esposo, nuestra esposa viene hacia nosotros acusándonos de algo que nosotros no hemos hecho. Bien, ¿cuál es nuestra reacción inmediatamente? Defendernos, porque entendemos que está como humillándonos, como pisoteando nuestra dignidad. Y entonces necesitamos sacar la cabeza y decir, que yo no he hecho eso, para defenderme, ¿verdad? Para devolver mi dignidad a donde tenía que estar, no que ella me está humillando. Entonces yo siento esa necesidad de defenderme, porque me da la sensación que me está quitando la dignidad. Bien, pues ahora vamos a imaginarnos esa misma escena desde fuera. Entonces, si yo veo a dos esposos, y uno de ellos se va hacia el otro y le ofende por algo que el otro no ha cometido, si yo miro esa escena, me planteo quién de los dos está perdiendo la dignidad. Y veo claramente cómo el que ofende, el que está juzgando al otro, ese es el que está perdiendo su dignidad. Y el otro todavía no la ha perdido. ¿Cuándo pierdo yo la dignidad? La pierdo cuando respondo ofendiendo también o cuando respondo recriminando al otro para defenderme, ¿verdad? Ahí sí que estoy perdiendo la dignidad, ¿no? Entonces, observemos, ¿no?, cómo Cristo fue crucificado, que el sacrificio, o sea, cuando crucificaban a alguien, esa pena era como para los más despreciables, ¿eh? O sea, era el castigo más despreciable que había. Y ahí estaba él, en el castigo más despreciable, juzgado injustamente por algo que él no había cometido, sino que había venido a salvarnos, y además desnudo en la cruz. Y cualquiera que nos encontramos en esa situación creeríamos que nos están humillando, pero Cristo no perdió su dignidad ahí, al contrario. Dios le glorifica en esa situación. ¿Por qué? Porque Él está amando desde la cruz. Entonces, aun con todas las ofensas y humillaciones de los demás, como Él estaba amando, Él estaba creciendo en dignidad, y los que lo estaban perdiendo eran precisamente los que lo ofendían, los que lo juzgaban injustamente. Bien, pues esto me hizo a mí cambiar mi vida, y ya para mí lo más importante en mi vida no era mi trabajo, sino que era mi amor a Magui, era hacerme uno con ella. Esto era lo que me iba a hacer mantener la enorme dignidad que Dios me había dado. Bueno, qué importante para mí fue descubrir ese amor tan grande de Dios. O sea, que realmente cuando que he sido creado por amor, San Juan Pablo nos enseña que hemos sido creados por amor para amar. O sea, tenemos una misión en la vida. No hemos sido creados para trabajar, eso, bueno, pues es algo que Un viene medio, también, es un medio, pero no es en sí el fin, ¿no? No hemos sido creados para, no sé, hacer mucho deporte, o sea, todo lo demás pues es casi, podríamos decir, secundarios, pero todo que está pues regido por ese amor, ¿no? Como trabajo, si es por amor, cómo me entrego. Entonces, esta primera experiencia donde nos habla de esto, que es tan sencillo, pero tan importante tenerlo claro, y tan sencillo, pues claro, te puede cambiar la vida, ¿no? Porque te cuestionas, oye, yo estoy amando, estoy poniendo esta prioridad en mi vida, o estoy poniendo como prioridad, pues no sé, triunfar, ¿no? Profesionalmente, otras cosas, las que sean, ¿no? Bien, entonces, claro, dentro de este descubrir el amor y que había sido creado para amar, pues para mí fue algo muy grande descubrir la vocación, esa llamada al amor, y que se concreta donde Dios te ha puesto, en nuestro caso el matrimonio. Me ha llamado a responder a ese amor tan grande primero que es Dios en mi matrimonio.
con mis hijos, con mi esposo, ahí me ha puesto, ¿no? Entonces, me parece algo hermosísimo y fundamental entender a los esposos, porque el primer error que cometemos los esposos es que nos casamos con alguien para compartir una vida, como si fuese un compañero de vida, pero se pierde esta dimensión de sacralidad, de llamada vocacional, ¿no? Entonces, claro, descubrir cómo San Juan Pablo nos habla que los esposos cristianos tenemos una vocación, que es algo sagrado, que es algo importante, muy importante, ¿no? Pues para mí fue fundamental. Y verlo desde el punto de vista de decir, oye, eh, hay misioneros, por ejemplo, todos tenemos muy claro que un misionero responde a una llamada de amor, ¿no? de Y Dios. de Dios, de amor, con mayúsculas, y responde a esa llamada. Y todos tenemos muy claro que el misionero, pues si le destinan a un sitio muy difícil, por ejemplo, imaginaros pues que está de guerra, él no se plantea, pues es que yo me había imaginado un lugar de playa, un lugar, bueno, o sea, tendríamos muy claro que entonces no tiene este hombre las cosas muy claras del misionero. Entonces, entender que en el matrimonio y en la vida me pueden venir dificultades, me pueden venir enfermedades, me pueden venir pues incluso esas diferencias hasta que se dirigen, ¿no? A ese plan de Dios, pues hay que convivir, que responder al amor. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, cuando viene el choque, si yo esto no lo tengo claro, me derrumbo. Pero si yo tengo claro que mi respuesta es un amor más grande, y claro, de ahí me voy uniendo con él, ¿no? Para mí fue muy importante esa relación con el Señor, ese responder al esposo con mayúscula, porque de ahí es de donde nace el poder responder a mi esposo con minúscula, ¿no? Es que la Eucaristía a nosotros nos cambió una Eucaristía diaria, una oración que lo habíamos mencionado al principio, ¿no? Esta oración donde vas descubriendo el amor de Dios, donde Él te transmite en tu alma algo que va haciendo una obra que te va transformando. Entonces, claro, eso para mí fundamentalmente fue un cambio importantísimo y lo vemos muy necesario en todos nosotros. Realmente hemos sido creados para estar unidos con Dios y de ahí nace toda la vida, toda la vida. Yo no puedo responder a ningún tipo de amor, ya sea en mi matrimonio, como sea en misiones, como sea el que sea sacerdote, si no es desde estar unido a Cristo, ¿no? Bien, por tanto, esto que dice Maui, ¿no? El matrimonio es una vocación. Y esto significa que cuando Dios nos crea, nos crea con una misión, una misión. Y entonces esto es la vocación. Él me crea con una misión y yo lo que hago es responderle a ese, al amor con el que me ha creado, actuando en esa misión. Y mi misión es el matrimonio. Vamos entonces a la segunda experiencia que conecta perfectamente con esto que dice Magui, ¿no? La segunda experiencia, y ya sí que sí entramos en el núcleo de lo que es el matrimonio, la segunda experiencia es la que San Juan Pablo llama la unidad originaria. En esta experiencia descubrimos para qué hemos sido creados. En la anterior descubro quién soy, en esta para qué he sido creado, para qué hemos sido creados. Y descubrimos que hemos sido creados para hacernos uno. Y punto. Esta es nuestra misión. O sea, mi principal misión en mi vida es hacerme uno con Maui. Es este amor de comunión que decíamos antes con Maui, ¿vale? Porque de ahí es de donde van a salir todos los frutos. De ahí es de donde yo voy a poder construir realmente algo en este mundo, desde esa unión entre los dos. Entonces, San Juan Pablo pues nos habla de que él me ha creado a mí para Magui. Soy un don de Dios, que ahora os explica Magui qué es eso del don. Yo he sido creado como un don de Dios para Magui y que Magui ha sido creada como un don de Dios para mí. Y ella es mi ayuda adecuada en esta vida para poder cumplir mi misión, para poder llegar hasta Dios al final de mi vida
y yo soy la ayuda adecuada de ella para que ella llegue a Dios al final de su vida, tal como es, tal como soy. Entonces, hemos sido creados el uno para el otro como un don de Dios. Yo soy un don de Dios para ella y ella es un don de Dios para mí. Y así nos tenemos que mirar como la ayuda que Dios nos ha puesto el uno al otro. Eh, Bien, no sé si quieres explicar tú lo del Lo del don. don, ¿no? Sí, Por no hablar de terminologías que sean. Bueno, es un don, es muy sencillo, es un don, es un regalo que Dios nos da, pero Dios no da cosas, sino que se da a sí mismo y algo de Dios que luego está llamado a volver a Él. Entonces, es para construirlo, ¿no? El don conlleva una tarea, una misión, como decía José Luis. Entonces, el matrimonio es un don, conlleva la tarea de construir ese amor de comunión que decía José Luis, ¿no? Común, unión con Dios. No podemos nada sin Él. Él es un don de Dios para mí, ¿no? Y también conlleva una tarea. Y yo soy un don de Dios para Él, y también conlleva la tarea. Nuestros hijos, ¿no? ¿Qué tarea? Pues claro, pues educarles, formarles, llevarles a Dios, a esa eternidad, ¿no? No dejarlo en lo de aquí, la tierra y ya está, ¿no? Una formación académica, etcétera, ¿no? Sino con esa dimensión también de eternidad, de para toda la vida, ¿no? De toda la eternidad. Entonces ese don, esa misión que tenemos los esposos y si somos padres de familia, pues padres de familia, pues es así de sencilla también, como decíamos antes del amor. Es algo muy sencillo, pero que es importante conocerlo, ¿no? Y esa ayuda adecuada que habla San Juan Pablo, como somos el uno para el otro, pues es para ayudarnos a ir creciendo y apoyándonos en acercarnos más y más, en crecer en el amor, acercarnos a Dios, en acercar a nuestros hijos a Dios, en cumplir esa misión de para amar que tenemos crecer aquí, como ¿no? personas Crecer, también. crecer, crecer en el amor, ¿no? Bien, entonces, pues en esta línea, lo que decíamos, hemos sido creados para hacernos uno. Entonces, porque no es lo mismo, y el matrimonio no se puede vivir si yo me caso con Maui para vivir con Maui. Eso no es, mi misión no es esa. Mi misión es vivir para Maui. Es distinto. Es distinto. No es lo mismo vivir con Maui que vivir para Maui. Y ella no es lo mismo que viva conmigo que vivir para mí. Porque si no, pues podemos estar viviendo en la misma casa, compartiendo tareas, compartiendo hijos, compartiendo techo, ¿vale? Pero no estamos construyendo una intimidad común. Y construir un matrimonio es construir una intimidad común en la que nos hacemos uno. Unimos nuestras intimidades y nos hacemos uno. Entonces, la única manera es entregándonos el uno al otro, es vivir para el otro. Esto es lo que hace bellísimo y grandísimo el matrimonio. Pero claro, requiere de un esfuerzo. Y como dice Maui, hay que construirlo, ¿no? Bien, en esta experiencia de la unidad originaria hay una cosa que a mí personalmente me ayudó muchísimo y es cuando San Juan Pablo II habla de la unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. ¿Qué significa esto? Pues significa que precisamente porque somos distintos nos podemos hacer uno. O sea que lo que hace posible que nos hagamos uno es que somos distintos. Por verlo así gráficamente, que a mí me gusta representarlo así, de esta manera, imaginaros dos piezas de un puzzle, ¿vale? Donde una tiene la hendidura, la otra, la que encaja, ¿no? Tiene el saliente para poder encajar precisamente. Y gracias a que una tiene una hendidura y la otra tiene un saliente, pueden encajar. Si fueran iguales, no podrían encajar, no podrían hacerse una. Podríamos poner una junto a la otra, pero no encajarían, resbalarían, ¿no? En cambio, al ser diferentes, precisamente porque son diferentes, pueden encajar. Bien, entonces, ¿cómo se entiende esto de la unidad en la diversidad, no? Pues se entiende que precisamente porque Maui tiene carencias y yo tengo virtudes, ¿no?
yo puedo suplir las carencias de Maui. Yo le entrego lo que yo tengo para poder suplir sus carencias, ¿no? Y viceversa, porque yo tengo carencias, necesito de Maui, ¿no? Para que ella supla esas carencias. Y entonces, cuando yo no llego, donde yo no llego en esos aspectos, llega ella. Entonces yo me puedo unir a ella para llegar donde no llegaría si estuviera solo, ¿no? Bien, entonces este es un poco el enfoque. Lo que pasa es que normalmente cuando el otro tiene una carencia en el matrimonio, le exigimos que no la tenga. O sea, buscamos que el otro sea perfecto, que no tenga carencias. Y las cualidades que yo tengo, no estoy dispuesto a ponerlas a su servicio. ¿Vale? Por poner un ejemplo así un poco drástico, o sea, un ejemplo que se ve que como que duele especialmente, ¿vale? Imaginemos que yo soy ordenado y Maui no lo es, ¿vale? Entonces, bien, pues si yo tengo esa cualidad de ser ordenado, ¿no? Pues yo pongo mi cualidad de ser ordenado a su servicio. Yo, de nada me va a servir estar exigiéndole, es que tienes que ordenar, es que tal. No, de nada me va a servir porque ella no tiene, suponemos, ¿no? Esa cualidad, en este caso era al revés, esa cualidad, y por eso lo comento, ¿no? Esa cualidad del orden. Eh, entonces, si no ordena a ella, bueno, pues ya estoy yo para ordenar, ¿vale? Y no para exigirle que ordene, no para exigirle que ordene. Ella en otros aspectos me ayudará a mí, ¿vale? Porque habrá otras cosas, por ejemplo, la generosidad, pues yo no soy generoso, pues ya está ella para ayudar, para aportar esa generosidad donde yo no llego, ¿vale? Y además, pues estamos también para aprender del otro, es decir, si Maui es generosa, es un don de Dios para mí, para que yo aprenda a ser generoso y viceversa. Os voy a poner un caso precisamente de nuestro matrimonio, precisamente relacionado con la generosidad, en este caso, ¿vale? Bueno, cuando yo aprendí esto de las diferencias que son precisamente medios para unirnos, cuando yo aprendí esto, pues yo me planteé, yo le preguntaba a Dios, yo le preguntaba, Señor, pero tú qué has querido de darme a mí una mujer despilfarradora, porque yo no veía la generosidad de Maui como algo bueno, sino que desde mi punto de vista como ahorrador la veía que gastaba demasiado. Y no me parecía bueno que gastara demasiado, me parecía bien lo mío, ¿no? Que es ser austero, ser austero. Entonces yo no entendía cómo eso me podía ayudar a mí, el hecho de que Maui fuera diferente a mí. Y por eso se provocaban estas discusiones. Bien, entonces yo le preguntaba a Dios, ¿qué has querido de darme una mujer que gaste tanto, ¿no? Y que no sea austera? Pero yo decidí estar atento. Un día que salíamos de casa, a casa de unos amigos que nos habían invitado a cenar, pues al salir de casa, Maui me dice, oye José, debemos llevar algo porque nos han invitado unos amigos, pues lo normal, ¿no? Pues es llevar algo, yo no se me había ocurrido y me lleva a una pastelería y nos situamos delante del stand de las tartas, ¿vale? Y delante del stand de las tartas, Maui señaló la tarta más cara. Y yo noté como un dolor, ¿no? Y yo veía la tarta de arriba, la que era más baratita, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no esa que tiene tan buena pinta, tiene que ser la más cara necesariamente, ¿no? Y era curioso porque ante el mismo stand de tartas, ella por el aspecto de la tarta se convencía del precio y yo por el precio me convencía del aspecto de la tarta. Eran las dos visiones contradictorias que teníamos ahí. Pero yo me di cuenta de una cosa y es que cuando Maui señaló la tarta más cara, yo sentí un dolor y me pregunté,
¿por qué me ha dolido que señale la tarta más cara? ¿Por qué me ha dolido? ¿Qué hay en mí para que eso me duela? ¿No será que me estoy volviendo un poco tacaño? Y efectivamente. Entonces descubrí que gracias a tener una mujer a mi lado generosa, yo podía aprender a ser generoso. Dios me había dado ese don de una mujer generosa para que yo aprendiera, no para que me enfadase con ella cada vez que no hacía las cosas como yo veía, sino para aprender de ella. Entonces decidí que cada vez que hubiera la oportunidad de ser generosos, yo no iba ni a pensar, porque mis criterios ya sabía cuáles iban a ser, sino que yo lo que iba a hacer era someterme de alguna forma a Mau y decir, bueno, como en esto de la generosidad tú eres la que tiene el don, esa virtud, esa habilidad, pues yo lo que voy a hacer es ponerme a tu servicio. Así que siempre que había la oportunidad de ser generosos, ella era quien tomaba las riendas de la situación y yo hacía lo que ella me dijera, ¿vale? Bien, entonces con el tiempo cada vez me iba doliendo menos sus decisiones, me iban doliendo menos hasta que dejaron de dolerme. Y eso es lo que yo tengo que dar hoy gracias a Dios porque me ha puesto a Maui que me ha ayudado a aprender a ser generoso. Entonces ahí descubrimos, ¿no? Cómo estas diferencias son las que nos ayudan mutuamente a crecer, las que nos complementan y nos ayudan mutuamente a crecer. Y donde yo no llego, está Maui que llega y me permite llegar. Y donde ella no llega, estoy yo que le permito llegar a ella, ¿no? Y así pues vamos creciendo los dos y va creciendo y nos necesitamos mutuamente para crecer, ¿no? Bueno, es muy bonito porque hoy José Luis, como decía, que tenía su propio orden, ¿no? Es decir, que no ordenaba nada, pues hoy es muy ordenado, muy servicial, cómo se entrega en la casa, en todo, ¿no? Entonces, claro, qué es lo que lleva? No es que como él tiene una carencia, pues ya el otro hace y se produce una injusticia, no, sino es que aprendemos, ¿no? Nos fijamos, observamos, porque Jesús decía que de la dureza de corazón es donde incapacita que un matrimonio pues podamos vivir esa comunión y crecer. Entonces, lo bonito es como dice él, ¿no? Cómo vamos como una planta, de esos dones vamos creciendo, esa puntualidad, que yo no era nada puntual, pues gracias a observar y bueno, él empezó a entender que la ley del amor estaba por encima y entonces ya no se enfadó y me permitió a mí decir, oye, pero ¿qué quiere Dios de esto? Es verdad que esto no es caridad, es verdad que se produce además una... Y hoy en día pues también soy puntual. Sí, bueno, al final lo que ocurre es que yo le exigía la puntualidad, ella se defendía de eso, ¿no? Entonces era como que cada uno se iba enrocando y yo cada vez más empeñaba en que había que ser puntuales y ella que no había que darle Y tanta yo, importancia, en que entonces, no se enfadara. o que no me enfadara, entonces cada vez como más radicalizados cada uno en su postura. Claro, Entendimos que lo que había era que amar en esa circunstancia. Entonces, bueno, en situaciones en las que yo le ayudaba a ella a terminar antes, en lugar de enfadarme, me ponía a servirla, ¿no? Y entonces este acto de amor propició que ella se diese cuenta y dijese, oye, pues es verdad que lo de que yo debería ser más puntual. Y entonces empezó a trabajar ella eso sí. y hasta que hoy en día pues es puntual. Como veis, pues son detalles que son frecuentes, muy comunes en el día a día, en nuestra convivencia de todos los matrimonios. Y claro, para nosotros fue poner la mirada en ese plan de Dios, poner la mirada en ese corazón de Dios. Ya no es lo que tú eres o lo que yo soy, sino lo que Dios quiere que lleguemos a ser, ¿no? Y para llegar a ser o sea, para conocer lo que Dios quiere que lleguemos a ser, tenemos que conocer su plan. Esto es fundamental. Y por eso es de esa manera tan sencilla. Yo en esta experiencia de la unidad, para mí fue fundamental descubrir lo profundamente herido que está el hombre por mirarse, ¿no? Por yo, y en el plan de Dios, cómo nos habla pues de cómo hemos sido creados para una entrega, para una donación.
y encontramos la felicidad en eso. Cuando yo me planteaba todo lo que era entregarme y me hacía quejarme de ello, descubrir que el problema lo tenía en mí, es porque es que ahí había un desorden, pues claro, esto también es fundamental, porque entonces ya dice uno, oye, vivo en verdad, no estoy engañada, ¿sabes? Aquí el desorden está dentro de mí. Y o sea, el plan de Dios es que yo sea feliz entregándome, que no me duela si me doy más. Y claro, esto te pone en una dirección que es completamente diferente, porque es ya, pues la mirada, es decir, es como que el enemigo está en ti mismo, descubres, ¿no? ¿Dónde puedes tener tú tu piedra de tropiezo? No, no está afuera, ¿no? Es ese evangelio de la paja ajena, no, no miro la paja ajena, tengo que mirar que viga ahí en mí, que yo antes no la veía y que ahora pues es necesaria cambiar, ¿no? Ujú. Vamos a por la tercera Sí, experiencia. vamos a ella. Bueno, bien, la tercera experiencia, San Juan Pablo la llama la desnudez originaria. Desnudez en cuanto a voy a desprenderme de todo lo que Dios no ha puesto en mí, eh, de todo lo que Dios no quería para mí, ¿no? Para realmente vivir un matrimonio como Él lo pensó, ¿no? De esta experiencia, al final lo que descubrimos es que nos miramos mal, ¿no? Es decir, tenemos por el pecado de cada uno, tenemos una mirada, o sea, miramos al otro mal. Es decir, tendemos a ver lo negativo del otro más fácilmente que lo positivo. Lo negativo del otro lo vemos muy rápidamente. En cambio, lo positivo nos cuesta muchas veces verlo, ¿no? Y eso es porque tenemos tendencia a ver el mal y tendencia a mirar mal al otro. Pero ¿qué es lo que hace que yo tenga tendencia a mirar mal al otro? Lo que hace que yo tenga tendencia a mirar mal al otro es mi propio Corazón. pecado, mi corazón, mi manera de mirar, ¿no? Que miro criticando, que miro juzgando, que me creo mejor, ¿no? Entonces, estas cosas son las que están en mi corazón y hacen que yo mire al otro mal. Y el enfoque de esta experiencia, pues es ir purificando mi corazón para llegar a ver al otro como Dios le ve. Porque no soy capaz de ver toda su grandeza y su belleza, porque yo le juzgo, le miro mal. Entonces, purificando mi corazón, yo puedo llegar a ver la grandeza y la belleza de mi matrimonio, la grandeza y la belleza del otro, ¿no? Entonces, cuanto más bello lo veo, pues más lucho por eso, más lo amo, más la amo, ¿no? Bien, de esta experiencia yo puedo comentar una experiencia real. Mira, yo soy informático y soy muy pragmático y a mí me cuesta mucho creer lo que no veo. Pero yo creo porque he visto las consecuencias de esta relación con Dios, de esta relación que hemos mantenido con Dios en nuestro matrimonio. Yo he visto qué ha pasado, ¿no? He visto cómo Él ha ido sanando las cosas en nuestra oración, ha ido sanando las cosas. He visto cómo la Eucaristía diaria, por ejemplo, bueno, yo tenía antes un carácter muy irascible y eso me lo ha quitado. Y esto lo tengo que decir, lo tengo que decir. Sin esfuerzo tuyo. Claro, entonces no, o sea, es mi experiencia, ¿vale? Entonces, aunque suene a magia, ¿no? Pero es que es real. O sea, Dios existe, esto es real. Y Dios me ha cambiado mi corazón, ha cambiado el suyo, ha cambiado nuestro matrimonio. Entonces nosotros, una de las cosas que más promovemos, porque es una de las cosas que más nos ha ayudado, es la oración conyugal. Es ese momento en el que los dos rezamos con Dios, ¿no? Entonces es como que ponemos nuestra intimidad la compartimos, nuestra intimidad con Dios, la compartimos con Dios y con nuestra esposa, nuestro esposo.
Y este compartir nuestra intimidad es lo que va haciendo que construyamos una intimidad común. Es lo que va haciendo que nos vayamos haciendo uno, porque si el objetivo es hacernos uno, es para lo que hemos sido creados y es de donde saldrán todos los demás frutos. Por ejemplo, los hijos nacen de ahí, de ese fruto de hacernos uno. Pues si no compartimos nuestra intimidad, entonces no nos vamos a poder hacer uno y no vamos a dar esos frutos, ¿vale? En la oración conyugal yo os digo cosas que he vivido, ¿vale? Cosas reales. Dios me ha mostrado la belleza interior de Maui y es una belleza que es muy superior a la belleza exterior. Ahora se le da mucha importancia al físico, ¿no? Al aspecto físico, pero el cuerpo, bueno, pues es algo que se va deteriorando sí o sí. Y entonces, por mucho que queramos, se va deteriorando y no vale nada, porque al final, al final va a acabar como va a acabar. En cambio, la belleza interior, eso sí que es una belleza. Y yo conocer la belleza del alma de Maui, ¿no? Del interior de Maui, que esto me lo ha mostrado el Señor en la oración con ella, esto hace que la impregne a toda ella y yo ya la veo tan hermosa por dentro y por fuera, pero su belleza exterior está muy influenciada por su belleza interior, ¿no? Y ya uno no le da tanta importancia a las arrugas o yo qué sé, Eso. o al peso o a marcas que pueden quedar en el cuerpo como consecuencia de un embarazo. Al revés, ¿no? Uno ya ve esas marcas y dice, qué bonito, porque mi esposa se ha entregado, mi esposa ha sido madre, ¿no? Y ha dado ese fruto. Entonces, esas marcas del embarazo, de antiguos embarazos, ¿no? Hablan de que ha amado, ¿no? Entonces, ya no busca uno esta estética superficial, ¿no? Sino que busca, o sea, uno valora la estética interior, la estética de su alma, de lo profundo, de su entrega, de cómo ama, de cómo ha amado y de quién es, ¿no? De La quién eterna, es, ¿no? de La ser, duradera, de verdad. efectivamente, de ser amada Sí. por Dios, Bueno. ¿no? Entonces, bueno, a mí eso me ha ayudado en nuestra oración muchísimo, ¿no? Y luego, esta intimidad común que se ha ido creando, bueno, pues antes, bueno, pues yo era un problema para ella en su vida, estaba deseando descansar de mí en la etapa mala, ¿verdad? Y deseando que yo estuviera de viaje para poder descansar de mí, ¿no? Y cómo en esta oración, Dios me ha ido haciendo su mejor amigo, su confidente, ¿no? Y ahora ella, pues siempre que habla de que le pasan cosas, pues en el primero en el que piensa para compartir sus cosas es en mí, ¿no? Que es donde ella encuentra su descanso, porque hay esa intimidad común, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha creado una relación de intimidad tan hermosa en la que realmente los dos descansamos, en la que realmente, bueno, pues sentimos que de ahí salen todos los demás frutos, ¿no? Bueno, decir esta experiencia de la unidad, José Luis y yo siempre decimos que nosotros, si nos viene un matrimonio, por ejemplo, un matrimonio civil, un matrimonio una pareja simplemente, ¿no? Que no tiene esa unión con Dios, esa alianza, ese sacramento, no sabríamos ayudarle, no sabríamos, porque a nosotros no nos ha salvado unas técnicas de amor natural, ¿no? Por así decir. Nos ha salvado descubrir el amor de Dios y descubrir su plan para nosotros
y unirnos muchísimo a Él, ¿no? Porque en la medida que más nos vamos uniendo a Él, ya no son tus criterios, mis criterios, sino los suyos. Ya no es, pues, es eso, es el que decíamos al principio, ¿no? Mirar a lo que Dios quiere, ¿no? Mirar al plan que Dios tiene para cada uno. Entonces, claro, esto ya no es solo un tema de criterios, ¿no? Sino es que Dios hace una obra en cada uno de nosotros. Es lo que decía José Luis. Es que la Eucaristía nos cambió. O sea, ya no es lo que tú hagas, tú pones tu poquito, ¿no? Que a veces para nosotros es mucho, pero es que Dios pone todo, Dios hace una obra, es que es una alianza de tres. Y él se comprometió con nosotros a hacer posible ese amor de comunión que a veces a nosotros nos cuesta tanto, nos cuesta tantísimo y verdaderamente es imposible. Entonces, Él hace posible lo que para nosotros es imposible. Entonces, para nosotros la experiencia esta de la unidad es, pues sí, estamos llamados a un amor de comunión, común unión con Dios. Él es el que, y somos tres, y los tres tenemos una parte muy importante que hacer. Y por supuesto es fundamental contar con la de Dios, contar con Él, contar con los dones que me ha dado, contar con los que le ha dado a Él, contar con ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, es una bendición, eso es lo que lo hace bello, ¿no? No, para nosotros ha sido así, sigue siendo así y esos frutos que, claro que creemos en el amor humano, por supuesto, ¿no? Pero, pero entendiendo ese plan que está herido y que lo que lo hace más pleno y grande de verdad es ese amor divino, ¿no? Y eso para nosotros ha sido fundamental, ¿no? Claro que creemos en el amor, pero el amor de Dios, ¿no? Como el amor de Dios cuando está revestido, pues lo cambia todo. Bien, entonces nosotros en la oración lo que hacemos es llenarnos de ese amor y eso es lo que nos transmitimos el uno al otro, ¿no? Ya no nos transmitimos basura porque el Señor va limpiando nuestro corazón de esos egoísmos, de esa soberbia, de creerme mejor, de esa vanagloria de aparentar lo que no soy, de ese mentir para que no se vea, no sé, de que no se vean mis fallos, etcétera, etcétera, pues de ese deseo de poder, de ese deseo de poseer, pues todo eso no lo va limpiando el Señor y cada vez lo va llenando más de un deseo de vivir para ti, de entregarme y entregar todo lo que tengo para que tú seas feliz, ¿no? Para que tú crezcas, para que tú llegues a lo más grande, ¿no? Y viceversa. Y entonces, de esa manera, pues llenándonos del amor de Dios, llenándonos de su fuerza, esto se va haciendo posible. Bueno, Muy pues bien. terminamos con la explicación de qué es Proyecto Amor Conyugal y qué os puede ofrecer a vosotros a partir de hoy. Bien, Proyecto Amor Conyugal no es un movimiento, sino que es una metodología, es un itinerario para matrimonios que quieren crecer en su relación y no saben cómo hacerlo. O lo han intentado de diferentes maneras y no saben. O van bien, pero quieren O crecer. van O sea, bien, hay muchos pero matrimonios que están bien y que se aman, pero quieren descubrir ese plan de Dios, ¿verdad? Y que seguir creciendo al final es un camino de santidad. entonces los matrimonios que han empezado este itinerario se dan cuenta, bueno, que tenían las expectativas puestas en un punto, ¿no? Nosotros, nuestro matrimonio, queremos llegar aquí y de pronto se dan cuenta que pueden Algo aspirar más grande. a mucho más, No a nos mucho más, conformemos con algo mediocre, con ¿no? algo Que Dios tiene un mediocre. plan muy Claro, el grande. matrimonio no es una cuestión solamente de no discutir No. y ya está. Y tú tus cosas, yo las mías. No, no, esto no va así. El matrimonio es vivir una experiencia
impresionante por la que merece la pena la Sí, vida, ¿no? Vivir. interna, donde se ensancha el corazón, donde hay unos frutos del espíritu que no lo da lo humano, ¿no? De gozo, de paz, de una alegría interior. Entonces, bueno, pues eso se te lo da Dios. Sí. Bien, entonces, pues es esta metodología que nos ayuda a crecer como personas, como matrimonio y llegar a construir pues este tipo de matrimonio del que estamos hablando, que no es un matrimonio mediocre. Bien, entonces no es un movimiento, es un método que podéis arrancar en vuestras parroquias eh, para que compartirlo con otros matrimonios que también estén interesados en adentrarse en este itinerario. ¿Vale? ¿Qué ofrecemos? Pues ofrecemos anuncios como este que estamos haciendo hoy online. A alguien del proyecto a hablar en mi parroquia, ¿no? Entonces, pues lo podemos gestionar para que, pues, con el consentimiento del párroco, pues vayamos y hablemos de esto. Y a partir de ahí, de estos anuncios, pues nacen grupos de matrimonios que están interesados en construir eso porque ya han descubierto que en su vida eso es lo que le va a dar la Una felicidad. llamada grande. No hay otra cosa. ¿Vale? Entonces han decidido poner esto como prioridad y quieren construir eso. Entonces se forman estos grupos que inician, que arrancan este itinerario de las catequesis de San Juan Pablo. ¿Vale? Por lo tanto, primero anuncios, después lo que es el itinerario. El itinerario son las catequesis de San Juan Pablo que las hemos tratado para que sean más comprensibles, para que haya una oración conyugal durante la reunión, para hablar de un caso, hemos puesto un caso para que los matrimonios que se reúnen no hablen de su caso, porque no estamos allí para contar nuestras cosas, nuestras intimidades, sino que hablamos de un caso. Lo que pasa es que ese caso pues tiene mucho que ver con lo que vivimos todos, aunque no lo digamos, ¿no? Entonces, hablando de ese caso, realmente hablamos de nuestro caso. Pero es una manera de no tener que compartir nuestra intimidad, que no tenemos por qué, ¿no? La intimidad conyugal debe quedarse entre los esposos, no es algo para compartir. Bien, y acaban estas reuniones con un compromiso. ¿Para qué? Pues para que desde la reunión esa que hemos mantenido hasta la siguiente reunión pongamos en práctica eso que hemos aprendido y entonces lo vivamos y al vivirlo esto es lo que realmente funciona, ¿no? Y lo que realmente hace que el matrimonio pues vayamos creciendo, ¿no? Entonces, primero anuncios, segundo el itinerario para matrimonios que se hace por grupos en parroquias, ¿vale? Tercero, ofrecemos también retiros. Retiros. En España empezamos los retiros en el año 2016 y desde entonces se ha difundido a una velocidad impresionante. Ahora mismo estamos ya en más de 25 diócesis en España y no hemos hecho nada de publicidad. Todo ha sido porque los matrimonios que han ido a esos retiros han vivido unas experiencias que les han ayudado de tal manera a su matrimonio. La mayoría dicen que para ellos ha sido un antes y un después en su matrimonio. Pues esas experiencias que han vivido ahí en ese retiro las comentan con amigos, con familiares, y entonces la siguiente vez que convocamos un retiro quieren venir esos amigos, esos familiares, y así se ha ido extendiendo por tantas diócesis españolas. Ahora estamos aquí pues precisamente porque ha habido matrimonios de aquí que han hecho el retiro y entonces quieren que esto arranque, que Proyecto Amor Conyugal arranque aquí porque han visto que es un bien para ellos y puede ser un bien para muchísimos esposos que están sufriendo, vosotros lo sabéis, están sufriendo y además están perdiendo este plan tan maravilloso que Dios había pensado, porque no puede haber nada más maravilloso que lo que Dios había pensado para nosotros. Y bueno, organizamos también adoraciones eucarísticas para rezar por los matrimonios, por el matrimonio y la familia.
También nuestra web, proyectoamorconyugal.es, bueno, o proyectoamorconyugal.com, podéis dirigiros a nosotros, enviarnos mensajes con cosas que queráis, correos electrónicos. Comentario, ¿no? Y además ahí publicamos el Evangelio todos los días con un comentario específicamente orientado a matrimonios. ¿Para qué? Para ayudar a la oración conyugal, esta que comentamos, que tantos frutos da, que es impresionante. Lo que hacemos es el Evangelio del día, eh, lo aterrizamos a, a experiencias del Nuestra matrimonio, vocación, claro, a nuestra descubrirla. vocación, ¿sí? Para ir descubriéndola a la luz del Evangelio. Y esto pues ya nos han dicho muchos matrimonios que les está ayudando mucho. Mucho. Llega a muchos países, obviamente, y ya nos han escrito de muchos países del mundo diciéndonos que solo esto, pues les está ayudando mucho a su matrimonio. No, no sé si Sí, bueno, quería. al acompañamiento también, a matrimonios que lo desean, en fin, ofrece un abanico amplio de pues, posibilidades, de ayuda, pues para crecer y bueno, pues eso es lo que compartimos, ¿verdad? Y Bueno, pues nos gustaría terminar con una frase que dijo nuestro hijo mayor. Nosotros estábamos muy preocupados con, eh, con la herida que habríamos dejado en nuestro hijo, ¿verdad? Por los 12 primeros años de matrimonio donde estuvimos, donde no hicimos las cosas bien, no voluntariamente, pero estuvimos destruyendo nuestro matrimonio, tampoco nos ocupamos de construirlo y eso ya es destruir, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo que nuestro hijo había visto en ese tiempo nos preocupaba porque decíamos, bueno, qué herida hemos dejado ahí, qué ejemplo más malo, ¿no? Hemos dejado ahí y cómo esto le puede afectar a su vida cuando algún día él tenga su esposa, ¿no? Si Dios quiere, pues si la tiene, porque a ese ritmo ya a pensábamos, ese bueno, ritmo, pues igual le como convencíamos tantos de jóvenes ahora que no se que quieren no se quieren casar porque casar. no creen en el amor, Claro, claro. no han No descubierto quieren esta compromiso, grandeza. no quieren porque no falta anunciar esto y Claro. vivirlo, ¿no? Faltan testigos, Mm. testigos, ¿no? Claro, entonces jóvenes que no han descubierto la grandeza tan brutal que tiene el matrimonio. Bueno, hemos hablado un poquito, pero nos podéis imaginar, o sea, la maravilla que es el matrimonio. Bueno, pues qué huella habíamos dejado en él, ¿no? En estos años en los que habíamos estado destruyendo nuestro matrimonio. Bueno, pues nos quedamos muy tranquilos con esta frase que dijo nuestro hijo. Nos llamaron a dar testimonio como familia porque en nuestra casa habíamos iniciado ya la oración familiar y esto había empezado a dar frutos también como familia, ¿no? Y nos llamaron pues a hablar de esto y les preguntamos a ellos si querían venir y dar testimonio de oración familiar. Y ellos pues nos dijeron que sí, libremente, ¿verdad? Nos dijeron que sí y vinieron a dar testimonio. Y en aquella reunión, pues nuestro hijo Gonzalo, el mayor, Sí, no sabíamos qué iban a decir. no sabíamos qué iba a decir ninguno de los dos, y él dijo la siguiente frase con la que nos gustaría terminar hoy, ¿vale? Él dijo, yo creo en Dios, porque he visto lo que ha hecho con mis padres, y eso no es humano. Entonces, bien, qué bonito, ¿no? Qué bonito primero que con nuestro testimonio de vida, o sea, con lo que él vio en casa, vio que ocurría en casa, pues creyese en Dios, ¿no? Él había visto un cambio en nosotros brutal. Yo lo he visto en Maui, brutal. Ella me ayudó a mí a ir hacia la fe porque a mí me costaba más. Pero yo veía como ella, a partir de que iba a la Eucaristía diaria, pues empezaba a tener una paz, paz de verdad, no de la que se habla por ahí, ¿no? Que es una paz
de verdad, ¿no? Desde lo hondo, desde lo, ¿no? Pues como yo veía esa paz en Maui que antes no tenía y eso me convenció a mí para empezar a hacer lo que ella hacía y yo empecé a ir a misa diaria porque ella lo hacía y eso le daba esa paz, eso le había dado esa paz y yo pues también llegué a tener esa paz gracias a que lo Ujú. aprendí de Maui, ¿no? Bueno, pues como Maui había cambiado de esa manera tan brutal, los niños le llamaban la nueva mamá, yo había cambiado, nuestro matrimonio había cambiado, se había convertido en algo nuevo, Dios lo había hecho nuevo y esto había hecho que nuestro hijo creyese en Dios porque había visto lo que había hecho con nosotros, ¿no? Entonces había visto ese cambio y además había descubierto que ese cambio no había sido solo cosa nuestra, que es verdad que nos esforzamos, ¿no? Pero con nuestro esfuerzo no es suficiente. Él vio claramente cómo había sido obra de Dios y cómo Dios era el que había cambiado, nos había cambiado nuestro matrimonio y lo había convertido en algo bello, en algo grande, en algo hermoso, en algo que él deseaba, ¿no? Él se ha casado ahora en agosto de 15, el día de la el Asunción, día de la por la Asunción de la providencia. Virgen, se ha casado y bueno, él pues buscaba vivir un matrimonio pues como Dios lo pensó, como el que pues Dios, como el que bueno, nos ha podido dar a nosotros, ¿no? Por su generosidad. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo, esposa preciosa. Pues le damos gracias a Dios y a vosotros, por supuesto, por este ratito, a todos aquellos que hayáis acogido ese don, ese plan de Dios y pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.